Mitos y verdades sobre los cristales, sobre los amuletos. Vamos a conversar sobre esta gran charla con Ale Gianello, titulada especialmente ¿Realmente necesitamos un amuleto para evolucionar? Vamos a tener una charla reflexiva con Ale en la que queremos comprender qué hay detrás de los amuletos, qué hay detrás de los cristales como amuletos y atentos porque tenemos, como se los anunciaba, tenemos un regalo para la comunidad Despertando con Gonzalo, así que luego Ale nos va a dar un poco más de luz en este sentido. Un regalo súper lindo, ya lo van a ver. Seguro les interesa. Bueno, con Ale Llanelo vamos a estar hablando sobre la energía de los cristales, sobre los amuletos y sobre si realmente los necesitamos o no. Había hecho una encuesta ahí en el Instagram y estaba bastante pareja, pero había muchos que creían que eran necesarios, otros que no. De eso vamos a despejarnos la duda con nuestra invitada. Vamos a aceptar la solicitud. Comenzamos con esto. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube como Despertando con Gonzalo y que esto queda para que lo disfruten luego en diferido. Así que si hay preguntas que no llegan a entender, después vuelven. Ale, bienvenida. ¿Qué tal? Acá estoy alejándome porque veo que me sale muy cerca, Me había olvidado que tu celular siempre se te acercaba. pero no Me sé había por qué. olvidado. Bueno, acá estamos. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ven, ven acá, expectante también de todo este tema, viendo cómo da un poquito de juego, ¿no? También, o sea, veía que las preguntas y las respuestas estaban como súper peleadas en el sentido de, uy, sí, sí, uy, sí es necesario, o no, no es necesario, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver qué podemos aportar, ¿no? Me gusta lo que planteás, el hecho de que sea reflexión, ¿no? Reflexionar sobre todo esto. No voy a comentarlo como, pero déjame que acomode una cosita más, a ver si Acomódate consigo. tranquila, así yo también me estoy acomodando para empezar con la charla. Todos acomódense en sus casas porque sí, yo quiero que sea algo más Ah, reflexivo porque también, mientras vos ahí vengo. acomodate, Ale, porque también con Ale en algún momento, bueno, cuando pactamos esta charla, hablábamos en interno nosotros y decíamos de saludo Rosy, saludo Romina, decíamos de cómo, cuántas veces nosotros como seres depositamos mucho en el otro. Eh, depositamos, saludo Virginia también por ahí. Cuando Ale les Ahora estaba sí. comentando de lo que hablamos en su momento, cuando decíamos de hacer esta charla, de cómo Sí, el humano deposita mucho en el otro. Entonces, sí. En la también afuera, ¿no? Afuera. claro, y también sería como súper, retomando esa charla, sería como súper, estaríamos cayendo en eso, de diciendo, bueno, a ver, Ale, decime, ¿sirve para la evolución o no sirve? Decime sí o no y yo veo qué hago. Claro, entonces seguimos en el poder, poner afuera esa valoración, ¿no? Porque justamente, mira, esto que decís, a ver, la verdad que me pareció muy honesto el hecho de cómo salió el tema, porque en realidad era una reflexión que teníamos, una conversación de las que podemos tener, y realmente cómo se desvirtúa y cómo termina quitándonos de ese famoso camino evolutivo, ¿no? Me gustaría aclarar algunas cosas para que empecemos a hablar sobre, a ver, orientarnos un poquito la diferencia entre amuleto, talismán, ¿sí? No voy a hacer una charla teórica, pero para que nos orientemos, ¿sí? Como bien decía Gonzalo, se trata de compartir y de abrir debate, ¿sí? Yo les voy a transmitir y les voy a compartir mi opinión en este caso, en otras oportunidades es conocimiento y tal, pero mi opinión en relación a lo que he vivido y sobre todo lo que veo de cómo la gente o muchas personas tienden a ir a dejar depositar esa voluntad de lo que tengo que hacer en algo que tiene que ser externo, ¿no? Vale, entonces empecemos un poquito por poner en claro qué diferencia hay, por ejemplo, entre amuleto y talismán, ¿sí? Los amuletos, por decirlo de una forma, pueden ser objetos, ¿sí? De la naturaleza, por lo general, que le otorgamos la propiedad, sobre todo, de que nos protegen, ¿sí? O sea, puede ser una piedra, una pluma, por lo general son cosas de la naturaleza, ¿sí? Un mineral, ¿vale? Se utilizaba ya en el antiguo Egipto, en las tumbas se colocaba en la parte del corazón o en la parte de la nuca diferentes minerales o diferentes recursos para que ayude a transitar de lo que es el estado de la, ¿no? Transitar en ese camino, ¿no? En esa transición al otro mundo, al otro plano.
y que esté como protegido ese trayecto, ¿vale? Eh, por decirlo de alguna manera, el amuleto no tiene ninguna intervención más que yo conozco que tiene esa propiedad de poder repeler la negatividad o el ataque, ¿sí? O sea, lo uso en una situación en la que puedo sentir, en que me puedo sentir atacado. Es para defenderme, ¿vale? A diferencia del talismán, el talismán no necesariamente tiene que ser un elemento de la naturaleza y creo que talismanes lo asociamos la palabra mucho a lo mágico, ¿sí? De hecho, si lo buscamos en la definición de la Real Academia Española, objeto mágico que tiene poderes, objeto que tiene poderes mágicos, ¿no? Por lo general, todo lo que no se entiende se le dice mágico, o todo lo que no se sabe de dónde viene, Sí. cómo pasa, le queda catalogado como mágico. Y la diferencia con el amuleto es que este objeto tiene una intervención de, vamos a decir, una persona, un sacerdote, un mago, una figura que tiene conocimientos del manejo de la energía y que a través de una oración, un cántico, un escrito, le da esa propiedad del para qué, ¿sí? Para la suerte, para la salud, para que me defienda de esto, etcétera, etcétera. Y que tiene ya en sí unos escritos, unos grabados, unas figuras. Y los talismanes que más conocemos son las medallas, ¿sí? Yo creo que en todas las religiones y culturas hay talismanes, no es que son mágicos, ¿no? O sea, como la definición de talismán en sí puede ser un rosario, puede ser una medalla bendecida por una persona, que, ¿no? Entonces está actuando con esa intención. Puede ser, no sé, la mano de Fátima, puede ser, o sea, desde todas las culturas, ¿sí? Están, donde hay esa intervención, de donde ponen esa intención a través de una oración o algo, una persona que trabaje y que movilice la energía desde una creencia y por lo general es con una oración en un idioma concreto, no que no tiene una traducción, ¿sí? Como por ejemplo la Iglesia Católica a través del latín, ¿sí? O a través de judíos del hebreo, etcétera, etcétera. Entonces, el amuleto es un elemento que puedo recoger en cualquier lugar de la naturaleza y tomarlo como un elemento de protección, porque conozco que tiene esas propiedades y me lo llevo conmigo y ya está. Ahora, el talismán tiene toda esa intervención de un ritual, ¿sí? Un ritual previo para otorgarle esa, no propiedad, sino ese foco a que sirve para eso, me ayuda a conectar con eso y trabajo con eso, ¿sí? Ujú. Y vamos a decir que se hace a través de un método, ¿vale? Hay diferentes, bueno, pero tanto desde los chamanes, o sea, todas las culturas han generado y han creado esos talismanes, ¿sí? No vamos a entrar en si sirven, si no sirven, si son reales, si no son reales. Un poquito el debate de hoy es, ¿tengo que depender de algo externo? ¿Es necesario para yo evolucionar? Entendemos como evolucionar, ir creciendo, ¿sí? A nivel espiritual, a nivel personal. ¿Y qué es ese ir creciendo? Ir salvando y transformándome de las diferentes situaciones de mi vida, de dolor, de tristeza, angustia, preocupación, ¿sí? De hacer foco en algo, ¿vale? Entonces un poquito la relación de que cuando yo dependo de algo, estoy teniendo como una vinculación con el famoso apego, a través del apego, que al final es como una vinculación, vamos a decir, obsesiva. Y yo puedo tener un apego a un objeto, como puede ser en este caso un talismán o un amuleto, a una persona o a una idea. Entonces todo lo que me genere un apego no me va a ayudar a salir y movilizarme y cambiarme y transformar desde ese lugar. No estoy diciendo que no recurramos a lo que cada uno sienta, ¿sí? Para tener como ese empuje de conectar con una frecuencia en concreto, ¿sí? O sea, algo que me ayude y que me dé ese recordatorio de cómo tengo que conectar, estar bien enfocado y tal. Pero lo que no recomiendo, y aquí desde mi punto de vista, es siempre depender de eso. Aparte que como sociedad ponemos en valor la mayoría de las veces todos aquellos elementos, objetos o formaciones o lo que sea muy costoso. Ah, entonces si vale no sé cuánto, es que debe ser bueno, porque es caro, porque tiene, y asociamos el valor con el precio, y no tiene nada que ver.
porque hoy en día si tuviéramos que valorar un cuarzo por su, poner un precio por lo que realiza trabajo, sería más caro que un diamante, más caro. Claro. Entonces, no concebimos algo que realmente tenga un valor si no tiene un precio elevado, ¿no? Entonces a veces nos dejamos guiar por esos indicadores de que, ay, eso, y si tengo eso, voy a, y si tengo eso, me va a venir la suerte, y si tengo eso, me va a venir el trabajo, y si tengo eso, y con los cristales yo me centro más en este sector porque es el que trabajo y encontramos muchas veces, ay, esta piedra que es para conseguir trabajo, ay, esta piedra que es para tal, y siempre comento lo mismo. Si yo quiero trabajar con una piedra que me trabaje la prosperidad, la abundancia y movilizar esa energía y accionar a partir de esa energía que me aporta esa frecuencia de ese cristal, que en ese caso sería un amuleto y no un talismán, porque no estaría intervenido o programado, en realidad si yo me quedo sentado mirando Netflix o lo que sea, pues no va a vibrar en esa frecuencia detrás, porque no estoy accionando en esa dirección. ¿Se entienden? Ujú, sí. Entonces, por más que tenga yo cosas, objetos, que tengan una frecuencia adecuada, si yo no entro en coherencia con esa frecuencia, no voy a tener esa posibilidad de adquirir o de entrar en sintonía con todo eso que me puede aportar. Diferente es, pongamos el ejemplo, sobre todo la gente está muy obsesionada con que la van a atacar, ¿no? O sea, con que quiero que me proteja, quiero que me proteja, quiero que me proteja. Y tantas veces me encuentro en sesiones que en realidad los conflictos, las historias y los patrones y las situaciones nos las generamos nosotros muchas veces. Y entran en conflicto con el afuera porque internamente no estamos bien. Si no, nunca entramos en conflicto con el afuera. Si estamos justamente en armonía, en paz, equilibrio. Entonces, esta obsesión por protegerme de afuera me va a llevar a una vibración de estar como predispuesto, barra asustado, barra preocupado, ansioso. Imagínate todas esas sensaciones, emociones, ¿no? O sea que no me genera una vibración muy elevada, ¿verdad? Entonces, al final, la mejor protección es vibrar en frecuencia, ay, de amor, sí, de amor, pero de fortaleza, de coherencia, de equilibrio, y eso va a generar ese escudo, si quieres, por decirlo de una forma. El hecho de tener y de buscar obsesivamente, estoy hablando, algo para que me proteja, lo único que estoy diciendo con ese acto de necesitarlo siempre es de que yo no puedo generar algo para transitar, entre comillas, ¿por qué quiero protegerme? Porque no quiero que nadie me afecte negativamente, ¿vale? Entonces, si necesito eso, sí o sí, estoy vibrando y estoy poniendo el poder allá afuera, estoy afirmando con mi acción de que no lo puedo conseguir yo y por eso lo tengo que adquirir. Diferente es que me encuentre en un momento de mi vida bajo, medio o triste o lo que sea, y necesite elevar mi energía, sentirme mejor, reactivar y tal, y recurro a algo que me pueda generar una protección porque ahora mismo estoy muy metido hacia adentro y no quiero estar atento a lo que vaya a percibir o sentir del entorno que me pueda llegar a afectar, ¿sí? Ujú. Pero esta obsesión por que todo el mundo me va a atacar, que me están persiguiendo y tal, lo único que genera es vibración para que justamente si algo no te está persiguiendo, vaya ahí porque estás vibrando en el miedo. Entonces, por más amuleto de protección que tengas, si estás obsesionado o vibrando en el miedo, pues de poco te va a valer, de poco te va a valer. Hay un tema que está relacionado que de alguna manera esa obsesión, ¿sí? Ese apego obsesivo vinculado o a un objeto, una persona, una idea, está sustentado, ¿sí? En creencias de que eso me va a hacer feliz, de que eso me va a dar seguridad, de que eso le va a dar sentido a mi vida. Todos estos al final, ¿no? O sea, ay, ¿para qué quiero eso? Para la suerte, para el trabajo, ¿por qué para el trabajo? Porque me va a hacer feliz, para tener pareja, para sentirme mejor, para tener seguridad. O sea, seguridad, yo creo que la época que hemos transitado, control, seguridad es control, ¿no? O sea, que nada me afecte, que nada me pase. Primero que si nada me pasa, no crezco, no cambio, no evoluciono, no nada. Soy como una cosa inerte, ¿no? Que no interactúo, no cambio. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante y lo que tendríamos
que preguntarnos y cuestionarnos es, ¿qué puedo hacer yo para llegar a eso que quiero hacer o para vibrar en eso, en esa frecuencia o sentir eso, ¿sí? ¿Qué cambios en mí? Que evidentemente tenemos hoy un montón de recursos a nivel energético que nos van a ayudar a recordar esa frecuencia. Pero así como no debo, no debo, bueno, no es recomendable depender de un medicamento, porque si ese medicamento lo tomo regularmente, llega un momento de que no me hace nada porque ya estoy acostumbrada a tomar eso y cuando me lo tomo mi cuerpo lo recibe como que no reacciona ante eso, ¿sí? Tampoco también estaría acostumbrando a mi cuerpo a que no genere lo que producía ese medicamento. Entonces, si yo estoy siempre acudiendo a cosas, a que me regulen y me activen y tal, eh, estoy, estoy deseducando mi cuerpo a encontrar ese equilibrio de forma natural. Porque yo, por un lado, muchas veces, y esto siempre lo comentamos, ¿no? Y sale mucho en los cursos, eh, yo pienso que tengo un problema o que tengo una dificultad o que lo que me está afectando en mi vida es algo en concreto. Pero esa valoración es desde la mente. Cuando de forma natural eso puede tener otro origen y está relacionado con otra cosa. Y ser objetivo sobre mí mismo es muy difícil. Llegar a un análisis, a un estudio, una valoración propia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando te invito a sentir, porque en el sentir no hay mente. En lo que yo estoy percibiendo, no fui orientado a sentir eso y percibir eso. Yo no me dije a mí mismo, me tengo que sentir así. No, me siento así. ¿Y por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué cosas me están afectando? Y volviendo al tema de los talismanes, eh, me gustaría que las personas que estén viendo o que vayan a ver directamente se pregunten, o sea, el planteo de hoy era, ¿es necesario? O sea, ¿realmente pensamos que nosotros venimos a este plano planeta, vamos a decir, dependiendo de esos recursos? ¿Realmente pensamos que no tenemos todas las posibilidades para transformarnos, para sanarnos, para evolucionar y dar esos pasos? Y quizás puede ser que si yo esté recurriendo siempre a algo para que me solucione algo en mi vida, que en realidad lo tenga que solucionar yo, voy a tardar mucho en aprender a solucionarlo, o aprender a trabajarlo, o aprender a sanarlo. ¿No será que si yo estoy protegiéndome todo el tiempo de la afuera y si estoy rechazando todo lo que está viniendo de la afuera, ¿no será que también estoy rechazando la posibilidad de ver qué pasaría conmigo cuando eso me llega? Y todo lo que podría sacar de mí que desconozco, porque no nos olvidemos que nos vamos conociendo cuando las cosas nos van pasando. ¿Cuántas veces podemos decir, no, es que yo soy muy tranquilo? Ah, hasta que te pasa tal cosa, pegas cuatro gritos y te sorprendes de ese carácter y esa ira de dónde salió. O puedes decir, no, es que yo soy una persona muy fría y muy distante, hasta que ves que alguien está mal y le tiendes la mano, lo abrazas y tal, pero es la vida la que te muestra eso. Si tú estás rechazando, protegiéndote, vamos a decir, es como que estás haciendo que rebote todo, ¿no? Que no llegue a ti. Sí que es verdad que a veces, y sobre todo, yo ya tengo que confesarme, en lugares en concretos en donde yo ya sé que va a haber una energía más densa, no porque sea un lugar malo, pero que sí que sea un lugar de sufrimiento, de angustia, como puede ser un hospital, como puede ser un lugar así de ese estilo. Evidentemente, sobre todo para los que somos terapeutas y que vamos trabajando energéticamente o canalizando y viendo todo, eh, es complejo no percibir todo lo que está pasando ahí, porque digamos está en nuestro ADN sentir todo eso, porque de alguna forma es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Entonces, en estas situaciones, lo mejor es, sí, podemos tener un recurso para mantenernos, vamos a decir, en nuestra frecuencia, que no protegidos, sino para sostener esa frecuencia de estabilidad y de armonía en nosotros. Porque también vamos, antiguamente no, pero estamos muy acostumbrados a hablar de
las frecuencias más densas, como que hay que echarlas, limpiarlas, eliminarlas, ¿sí? Y en realidad, a ver, ¿qué llevó a esa energía a estar rodeándome? ¿Qué vino a Mm. hacer al lado mío? ¿Para qué me puede llegar a servir? ¿Y desde qué lugar? Imaginemos, o sea, ya el verbo tiene mucha importancia, ¿no? Yo prefiero decir armonizar un espacio antes que limpiar un espacio, porque limpiarlo, por lo general, ¿qué es? Limpiarlo de suciedad, ¿no? Y en realidad lo que estás retirando de ahí puede ser tu propio dolor o tu propia transición que haya quedado impregnado en el espacio y no es suciedad, es una experiencia densa, negativa y que el espacio necesita reciclarse, pero no es algo negativo, ¿sí? Entonces, atención a este aspecto. ¿Qué me estoy perdiendo cuando busco protegerme tanto? Ujú. Es un poquito, sí, Me gusta esto que decís, Ale, porque es como, bueno, buscar un poco en el qué hay detrás de este pedido de protección, que es lo que decías vos. Ok, estoy sintiendo que todo el tiempo me van a atacar, que todo el tiempo algo malo va a llegar. Y esta reflexión también sobre que, bueno, todo llega por algo, todo tiene como un porqué, una razón de ser. Si llega algo malo a nuestra vida, bueno, habría que preguntarnos por qué tengo que vivir eso, qué experiencia tengo que transitar y qué voy a sí, sacar de malo eso. o, exacto, malo o duro, Claro. ¿no? Porque en realidad, a ver, nosotros socialmente y culturalmente, lo bueno es pasárnoslo bien, pero Ujú. muchas veces donde más aprendemos es cuando nos cuesta, ¿sí? Cuando nos duele, cuando algo nos hace reflexionar, porque en realidad nos está pasando, nos está doliendo porque estamos cambiando y estamos desapegándonos, vuelvo a lo mismo, de quienes éramos para permitirnos ser otra persona. Y esa otra persona no la conocemos, pero somos nosotros mismos. Entonces, imagínate lo siguiente, imagínate que te estás de alguna manera, no, tengo esta piedra que me protege de esto, tengo este aceite que me conecta con el no sé qué, tengo tal, esto, que y vale, y voy como una cosa estática, porque no permito que todo transite. Ojo, repito, todos los recursos, y yo los recomiendo, nos aportan y nos ayudan en este camino, pero lo que más tenemos que ser conscientes es qué nos está pasando en ese camino, cómo estamos vibrando, por qué estamos atrayendo eso, como vos decías, ¿no? Ujú. Y eso que vos decís, ay, perdí el trabajo, y qué decimos, uy, qué malo, pero quizás esa pérdida de trabajo puede ser lo mejor que te pasa en la vida, porque te obliga, ¿sí? A ver, te genera inseguridad, miedo, inestabilidad y tal al principio, ¿no? Pánico, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero te obliga a replantearte si eso que estabas haciendo era lo que sentías. Y quizás era como la super oportunidad para rehacer tu vida desde otro lugar. Entonces, aquello que yo percibo que puede ser negativo o malo, quizás termine no siéndolo. Y la mayoría de las veces lo vemos a la distancia, cuando ya transitamos por ahí. Entonces, eh, a nivel de depender del talismán o el amuleto es un recurso que podría tener. Y también si lo sientes, ¿sí? También nos puede pasar que tengamos objetos que nos hayan significado cosas en nuestra vida y que tenerlos presentes nos inspiren, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una roca, que no es ningún mineral ni nada del otro mundo, pero que mi hijo muy chiquitito de 4 años me la trajo y me dice, toma mamá, porque a vos te gustan las piedras. Y eso para mí es el mineral más importante que tengo en esta habitación. ¿Y qué propiedad tiene? Me simboliza y me conecta con esa idea, con ese cariño, con esa atención, con esa apatía, con toda esa experiencia. Me emociona positivamente. Yo puedo tener recursos que me ayuden, objetos, cosas que llevo conmigo, que me recuerden, ¿sí? Pero no ataduras, no depender de algo. Sí que es verdad que en relación a los espacios, lo que estaba comentando antes, llevé en una ocasión un cristal eh, a un lugar que sabía que, bueno, que iba a recibir. No porque me lo hubiera imaginado, sino porque ya conocía Mm. quienes estaban. Y honestamente lo puse en la cartera y me olvidé, porque la verdad que soy bastante despistada y no ando con esa obsesión, ¿no?
Y cuando vuelvo a mi casa, empiezo a sacar las cosas de la cartera y lo veo roto, a la mitad. Y realmente, ¿qué sucede cuando un cristal uno lo lleva, lo utiliza o lo carga para protección? Bueno, muchas veces vamos a decir que ante esa energía densa que pudo haber percibido en el entorno, se fraccione, sí. Porque, por ejemplo, los cristales, eso es muy evidente, porque los cristales vemos cómo se van transformando y transmutando. Y muchas veces los talismanes también se ve esos efectos. Pero más allá de qué puedo llevar o qué no puedo llevar, lo importante y lo que quiero destacar es lo que decía el enunciado, ¿no? Necesito, o sea, realmente necesito esa parte de dejar afuera o de tener como una obsesión o como una necesidad, es otra cosa que una creencia, porque yo no sé si lo voy a necesitar. Yo puedo sentir llevar un cristal, etcétera, o algo algún día, sí, pero ir siempre con esa idea de que por las dudas, para que no me agobien, por las dudas, para que no me, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es como una tendencia ya obsesiva a apegarme, ¿no? Apegarme es una creencia, ¿sí? A que eso me va a dar esa seguridad y vivo un poco desde ahí, ¿no? Un poco, vamos a decir, como esa parte estática. Pero los amuletos, o por ejemplo, a personas, ¿no? No, vos sos mi talismán, ¿no? A personas, ¿no? No, vos sos mi amuleto de la suerte, porque siempre que vas conmigo, todo sale bien. O no, porque, bueno, y a una idea, ¿no? O sea, nos apegamos, nos podemos apegar a un objeto, que puede ser un talismán, a una persona o a una idea, al punto que podemos llegar a dejar, a dar más importancia lo que el otro valore sobre nosotros que lo que nosotros valoramos sobre nosotros mismos. Y no digo valoramos intelectualmente, hablo de sensibilidad. Lo que nosotros sentimos, solo lo podemos sentir nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa historia, esa experiencia, esa sabiduría interior. El otro puede hacer una lectura y una valoración de cómo está nuestra vida, de cuáles son las... Pero solamente nosotros sabemos lo que estamos sintiendo. La valoración del otro, vale, ok. Y esto lo digo porque hay muchas personas que se apegan a seguir a alguien, ¿sí? Más que como amuleto, como creencia, como verdad de que todo lo que diga esa persona va a misa o va a Egipto. Todo lo que diga esa persona es palabra. Y no me lo cuestiono, no me lo planteo. ¿Cómo no me lo voy a plantear? Claro que sí. Tengo que planteármelo. Tengo que preguntarme si estoy vibrando en eso que está diciendo. Y por más que sea un súper sabio, mega filósofo, si no estoy en coherencia con eso, es que eso no es mi verdad. Y no quiere decir que no sea la del otro, por ahí es la del otro y la de unos cuantos más, pero ahora no es la mía. Y no quiere decir que nunca lo sea. Entonces, depender también de poner nuestra evolución, ¿no? Porque el título era, es bueno depender de los talismanes para nuestra evolución, depender de nuestra evolución en lo que diga el otro, por más gurú, ideólogo, filósofo que sea, es dejar esa responsabilidad de nuestro crecimiento personal y espiritual en una ideología, una creencia o una experiencia de otra persona, Ujú. que no sabemos si va a ser la nuestra, que no, yo no siento que va a ser la nuestra. Entonces, y no quiere decir que esa persona ya no diga la verdad, simplemente que yo ya no resueno hacia ahí. Y que ya está, ahora, bueno, mi ser, mi alma, mi yo, mi lo que quiera, me pide experimentar en otra dirección. Y no es mejor o peor, es mi verdad. Y mi verdad no hay nadie que te la pueda negar. Tu verdad, lo que cada uno siente, lo que cada uno vive, lo que cada uno interpreta, es la experiencia de cada uno. Y nadie te puede decir lo contrario, porque lo que estás sintiendo solo tú lo estás experimentando. Y si eso no te resuena, por más que hayas seguido a esa persona, por más que hayas llevado siempre ese elemento contigo, si no te resuena hacerlo, si no sientes hacerlo, pruébalo, pruébalo a ver si realmente descubres algo diferente a lo que te tienes que enfocar. Es complejo y eh, a ver, lo más fácil es seguir en una línea antes que era, que me den los mandamientos, ¿no?
O sea, que después socialmente que me diga lo que está bien, lo que está mal. O sea, yo tengo que tener mi valoración. Hoy, más que nunca, creo que nos dimos cuenta de que tenemos que hacer una reflexión, incluso sobre lo que percibimos o no como verdad. Estoy Ujú. sintiendo que hacia ahí está mi verdad, que puede ser la de muchos, por más que esté fundada, requete fundadísima y súper mega explicada. Yo lo hablaba el otro día, le digo, mira, tu explicación me parece mm, de campeonato, como dicen acá, ¿no? Me parece de atril, de estar, o sea, pero podés creer que no, a mí no me resuena eso. Yo no siento eso. No siento, o al menos quiero reflexionarlo, no voy a darte un sí o un no. Y es válido. Y en realidad creo que es como tendríamos que ir tomando las decisiones, no porque otros las toman, ni siquiera porque las toman aquellos a los cuales nosotros seguimos, veneramos o creemos en esas personas. Entonces, con los amuletos, al final, o los talismanes, son recursos que si los sientes, pues te resuenan y te veas, está perfecto. Pero realmente depender de ellos para tu evolución es como lo contrario, ¿no? Para yo Ujú. evolucionar tengo que romper esas barreras y esas limitaciones que me pongo creyendo que necesito algo de afuera y que no tengo esos recursos. Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, está súper, súper, Ale, súper explicado. También pienso igual que para también traerlo, por ejemplo, a los cristales, ¿no? Y digo, ahí también está esa dependencia de cómo, qué Uf, tengo que hacer, no. se me rompió, cómo lo limpio, y esto de no darle espacio a nuestra intuición, o no dejarnos llevar por lo que nos pasa, y como, bueno, tengo que ponerle un palo santo y darle con el humito al cristal, listo, ya está. Capaz que no sé si vos sentís que está limpio, pero ya te lo dijeron y te da una seguridad, ¿no? Claro, y entonces es ahí cuando perdés la objetividad energética, que digo yo, porque cuando te lo dijeron y lo hiciste, te quedás tranquilo y ni siquiera valorás si lo terminaste de limpiar. Ah, no, lo hago así, tipo como una receta, ¿no? Claro. O sea, la receta es un método. ¿Y el método qué es? Mental. Entonces, como todo lo energético, cuando equilibramos una casa, un cristal, nosotros y tal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar la conciencia a percibir y sentir. O sea, yo no puedo estar haciendo una terapia, poniendo, hago así porque trabajamos con energía y tal, y mirando en el manual qué paso sigue. No estoy sintiendo nada, estoy conectando con mi parte racional y mental. Entonces, como vos bien decías, no puedo estar limpiando con un incienso o con lo que sea, un cristal, y no sé, y revolviendo la cacerola con la comida. No, o sea, tengo que estar ahí porque lo que me va a decir, ya está, déjalo, me falta, mejor otra cosa, mejor otro, es lo que voy a estar sintiendo en ese momento. Y si estoy pensando en cualquier otra cosa, lo estoy haciendo todo desde lo mental. Entonces, Mm. no, también muchas veces desde lo mental nos preparamos a creer Claro. que sentimos cosas, ¿no? Vamos a hacer una meditación con, digo cualquier cosa, con los pitufos, no sé. Entonces ya veo todo azul, vi unas setas. ¿Por qué? O sea, realmente, ¿no? O sea, a mí los trabajos energéticos me gusta no decir lo que vamos a hacer, saber cada uno que va percibiendo y después chequear a ver si estamos en esa línea. Porque si no, lo que hacemos es precondicionar a nuestra parte mental y generar una expectativa, ¿sí? Generar como, vale, si son los pitufos, tengo que ver a papá pitufo, a la pitufina y tal. O sea, y digo este ejemplo para no tocar y herir sensibilidades, ¿no? Pero todo lo que yo vaya con una intención marcada y tal, es muy complejo no dejarme tentar por visualizar lo que creo que voy a conectar o percibir o sentir. Es difícil. Ujú. Entonces, permitámonos sentir. Sentir es cerrar los ojos, tocar las cosas, respirarlas, ¿sí? Ver con qué me conectan. ¿Con qué me conectan? ¿Cómo con qué me conectan, Alejandro? Sí, qué cosas se te vienen a la cabeza cuando tocas ese cristal, cuando pasas ese incienso. ¿Cómo respiras? Lo de la respiración para mí es el ABC. El gesto de la respiración en nosotros nos da la pista. Yo cuando hay algo que sé que no va a ir bien, soplo.
Yo cuando escucho eso digo, esto ya está, esto no sigo por acá, porque es como que me Ujú. estoy forzando, ¿no? Me estoy forzando porque idealmente quiero que sea así. ¿Desde dónde? Desde mi mente. Desde que en el calendario me conviene que eso sea en ese lugar, en ese momento, pero estoy resoplando, me cuesta, me siento incómodo, ¿sí? Se nota. Cuando algo ha fluido, es como que hasta medio que voy tarareando, que voy cantando, que como que estás como centrado, contento, relajado, y las cosas fluyen, y decimos que las cosas son fáciles. No es que son fáciles, es que fluyen. Cuando nosotros entramos en lucha, que queremos hacer algo y eso no funciona y eso no sirve y eso tal, pues ahí es cuando nos cuesta. Nos ponemos rígidos, nos endurecemos porque queremos seguir una idea de lo que creemos que tenemos que hacer. Y lo mismo, dejar eso, ay, no, imagínate lo siguiente. Imagínate que una persona se acostumbra a llevar un talismán, un amuleto, lo que quiera, cada vez que va a un lugar en concreto y porque así se siente seguro. ¿Te acordás que una de las cosas que dijimos era felicidad, seguridad y sentido en la vida, ¿no? Una de esas vinculaciones de creencias de para qué me sirven las cosas. Entonces, y el día que se olvida eso, ¿qué le pasa? Y se da cuenta que se olvida eso, es carne de cañón para vibrar en esa frecuencia y que todo eso que quizás no iba a pasar termine pasando. Porque vibra en ese miedo, en esa angustia, en esa inseguridad, de que eso le falta, de que no está presente y de que sin eso no puede. Si yo pienso que sin algo no puedo, es porque estoy poniendo el poder, no de poderoso, sino de voluntad y de poder hacer las cosas fuera, objeto, idea o persona. Perfecto. Ale, tengo dos preguntas que me interesaron aquí en el chat para compartirte. Sí. Ahora voy a ir a eso, pero antes tenemos este regalo que le queremos dar a la gente, Ah, también lo vamos a anunciar, pero entonces contame antes de este regalo, porque quiero que primero sepan la base del regalo, que es este curso que estás dando sobre la energía de los cristales. sí. ¿Cómo, o sea, después de todo lo que escuchamos, cómo se trabaja en este curso con los cristales entonces? Mira, el curso es bastante extenso en relación al contenido, ¿sí? Sobre todo lo que damos es, vamos a decirlo de una forma, hay mucha información o desinformación de cómo se trabaja y con los cristales, de qué cosas se pueden hacer con determinados cristales, qué cosas no, toda la base típica de las propiedades, etcétera, etcétera, pero lo que más me interesa a mí no es hacer un decálogo infinito de cantidad de piedras, sino de que cada uno pueda entender por qué cada familia de cristales trabaja en una dirección y entonces por deducción ya vamos a saber cómo utilizarlos y cómo no y cómo recogiendo un cristal que aunque no sepas el nombre y veas sus características, sus propiedades, ya sepas cómo puede, qué frecuencia va a trabajar, ¿sí? Obviamente que tiene muchísima parte teórica, ¿no? Es para cualquier persona que se interese por conocer el auténtico, vamos a decir, propiedades de los cristales, ¿sí? Eh, son dos clases online que las pueden ver en directo cuando es la fecha o en diferido. Y sí que practicamos con algunos cristales para justamente poder sentirlos también. Y a través de ese sentir, eh, dar sentido a lo que estamos estudiando y que no quede solo en la parte intelectual, de que esto es una vibración así y esto es una vibración así. Vale, siéntelo. Cuando lo sientes, no te lo tienes que aprender, lo vives. Y una vivencia forma parte de la experiencia de cada uno. Y otro día recoges un cristal parecido y te resuena al que habías tomado en tu mano. Y ese cristal te conecta con algo en tu vida, etcétera, etcétera, y sabes hacia dónde lo que quiere decir, hacia dónde tienes que trabajarlo. Entonces realmente es para todas las personas que se quieran interesar por los cristales. Para mí es un módulo, es un curso fundamental de poner y aclarar todo aquello que podemos trabajar con los cristales, ¿sí? O sea, un poco de dónde viene toda esta parte de trabajar con la energía a través de los cristales, ¿sí? Y realmente es para todas las personas que les pueda interesar y sobre todo que le atraigan los minerales, que no saben por qué vibran y sintonizan en esa frecuencia, ¿no? Eso Total. quiere decir que hay una predisposición
es lo típico, ¿no? O sea, ay, no sé por qué, pero voy comprándolos. Ay, no sé por qué, pero lo agarro y no lo puedo soltar. Ay, no sé por qué, veo un escaparate y cuando hay cristales me quedo ahí. Evidentemente, todas esas personas tienen una sensibilidad particular con la frecuencia de los cristales, la frecuencia cristalina, ¿sí? Con todo Ujú, el reino mineral. Y es me encanta. aportar bastante luz, ¿no? La gente se va a llevar también un libro en formato digital para los que no estén en Europa, digamos, o sobre todo en España, Ujú. pero ahí van a poder consultarlos, las clases quedan grabadas, o sea, y pueden participar de la clase en directo para resolver las dudas. Y bueno, la verdad Genial. que Bueno, está bien. yo cuando termine el vivo voy a dejar en la descripción del video tu web, porque Vale. ahí está todo el detalle del Sí, todo curso. el temario. Sí, Claro, sí, y sí, está sí. toda la información de cómo acceder y demás. Y anunciarle a la gente que Ale, para la comunidad de Despertando con Gonzalo, generosamente dijo, te quiero dar un descuento para toda tu comunidad y demás. Entonces nos dio un código. Y si ingresan a la página web, se inscriben al curso y ponen el código que nos dio Ale, que es Gonzalo 10, tienen 10 euros de descuento en el curso. En mi Que, curso. que está buenísimo, Ale, porque no es el 10%, son 10 euros, digo, es Claro, claro, un, es, o sea, un sí, a mí lo billete. de los porcentajes y las comas y los céntimos no me... Claro, es para poder visualizarlo, ¿no? Me encanta. Pero sí, sí, la verdad que sí, es una forma, bueno, de que aquel que se puede interesar y agradecerte también, Gonzalo, toda la apertura que estás dando generosamente, como siempre, que tenés esa... mira, yo cuando compartía que iba a estar con vos, recibía muchos mensajes, ¡ay, me encanta Gonzalo! ¡Qué bueno! No sé qué. Y la verdad que es así, cuando alguien lo hace de Sí. corazón, le interesa compartir y se interesa porque los demás vayan abriendo luz sin esa parte dogmática, ¿no? De que yo te digo mi verdad y la cosa es así y listo, ¿no? O sea, es justamente como dice tu plataforma, ¿no? Despertando, ¿no? Cada uno a su ritmo, hacia donde lo sienta y en el momento en que, y con las personas que le resuenen. Y esto hoy pretendía ser justamente abrir un poquito de debate, abrir un poquito de reflexión, porque son situaciones que las veo mucho. O sea, eh, y la verdad es que sí, todos hemos estado en algún momento enganchados, entre comillas, a ideas que no, de ahí no salgo, ¿no? A situaciones, a personas que las tenés ahí, incluso intentás amoldarte a lo que ellos dicen porque crees más en lo que ellos dicen que en lo que vos sentís. Y la verdad es que sí cuesta mucho el camino de cada uno, porque estás forzándote y obligándote y te vas desgastando y te vas rompiendo hasta que te das cuenta de que tenés que hacer lo que sentís, siempre y cuando respetando, ¿no? La vida del otro y tal, pero me refiero a lo que te toca a vos, a lo que te toca a vos vivir y lo que te toca a cada uno asumir. Ahora que estoy hablando con vos, me sale mucho más el vos que en otras veces. A mí es automático. Yo puedo hablar en neutro con toda la gente, pero aparece un argentino y automáticamente me cuesta muchísimo. Ale, me encanta esto y sobre todo esta reflexión que teníamos hace unas semanas cuando decíamos de hacer esta charla de cuánto se ha hablado de la religión en la espiritualidad y cuánto se critica la religión y no nos damos cuenta que a veces a ese Dios, para ponerle un nombre, lo tenemos en la matista que tenés al lado de tu cama. ¿No? Es como al Sí, final vayamos un sin poquito duda. más adentro y veamos que tal vez ese Dios es, bueno, es esta piedra, le estoy poniendo ese peso, ¿no? Como ver cómo podemos hacer ese switch. Está bueno. Sí, sí, me estoy perdiendo la posibilidad. Imaginemos lo siguiente, todo lo que vos le des al otro, la posibilidad o la responsabilidad de que cambie tu vida, te estás perdiendo de crecerlo vos. Mm. Entonces te puedes tirar, ya sea una pareja, una idea, un objeto, lo que sea, te puedes tirar 1, 2, 5, 10 años en neutro, o sea, en este, ahí, ¿no? Y te estás perdiendo decís, no sé por qué no soy feliz, porque no eres tú. O sea, ¿cuántas veces, y esto siempre sale, ¿no? O sea, no me siento bien haciendo esto, nada me siento bien tal, porque no termina, a ver, nuestra personalidad, nuestra persona va caducando, ¿no? La idea que tenemos sobre nosotros mismos tiene que ser viva, tiene que transformarse, porque tenemos que permitirnos experimentarla.
Si yo sigo creyendo que soy de una manera y no soy de esa manera, es como cargar con el cadáver de mí mismo o de mí misma diciendo, no, 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 yo soy este, y ese está sin vida, ¿sí? Y ese ya quiere pasar a otra etapa, ese ya no sos vos. Entonces, si vos seguís con la creencia, con la idea, con el apego de que eres esa persona o de que, si, que necesitas ser esa persona para ser feliz o para sentirte bien, esto es totalmente opuesto, no te estás permitiendo conocerte, ¿no? Como decimos ahora, encontrar cuáles son esas otras cosas que te hacen feliz, que te conectan, que te hacen sentir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ale, me encanta. Nos estamos quedando sin tiempo, entonces te quiero hacer una pregunta de la gente y te lo voy a poner en mis palabras Sí, para resumir dos o tres que había por ahí en el chat. dale. Em, ¿Qué recomendás para comenzar en el mundo de los cristales? ¿Qué recomendación le darías a una persona para que comience en el mundo de los cristales? Que no sé si tiene que ser un cristal, tal vez es una reflexión, no sé. ¿Qué le recomiendo? Si tiene la posibilidad de ir a un lugar, una feria, una tienda, ¿sí? Donde pueda recorrerla y permitirse dejarse llevar por la vibración o que algo le llame la atención, pero quizás yo le recomendaría eso. Yo le recomendaría elija un primer cristal de manera intuitiva y luego, después de que lo tiene en su casa, que lo limpie, yo tengo algunos videos gratuitos de cómo limpiarlo, Ujú. cada uno de ellos, entonces que lo limpie y que se informe, ¿sí? De qué trabaja ese cristal y a ver de todo eso que trabaja ese cristal que está relacionado con su situación mental, emocional, espiritual, con su vida. Con qué relación tiene con su vida? Y evidentemente va a funcionar casi como, como un indicador, como un oráculo, como un tal. Y eso al final creo que empezar sintiendo es un buen comienzo. Me encanta. Bueno, mira, yo cuando he adquirido algo, primero creo que todo surge por algo, ¿no? Que la realidad nos presenta situaciones por algo, entonces si hicieron esta pregunta y estás viendo este vivo, seguramente ya hay un primer paso dado, ¿no? Pero Sí. eh, la intuición para mí es, Ale, y súper, como que yo le doy mucho lugar y a mí me han dicho esto se limpia así, yo he enterrado el cristal en la tierra porque a mí me parecía que así y al otro Total. día lo sentía como más puro, ¿no? Sí, Y sí, esto sí, que sí. dijiste también lo he hecho. He entrado me he adquirido, no sé, tres cristales, me los llevé a casa y cuando llegué entré a la web del lugar donde los había y me puse a ver qué había y dije, ay, mirá que este cristal trata este tema y yo justo estaba transitando por un momento donde tenía que Qué trabajar bueno, eso y es qué como que bueno. digo, claro, es súper evidente, ¿no? Sí. Cómo Es todo se que, acomoda. claro, 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 por eso te digo, por eso la recomendación era eso, ¿no? O sea, y la persona que no puede ir a una tienda, que mire una página web, la imagen transmite la vibración también, ¿eh? Entonces mire, o un libro, ¿sí? Y que se quede y que lea aquel que le llamó la atención, porque te llama la atención, puede ser por dos, vamos a decir, por dos motivos, ¿sí? Porque estás en resonancia, que quiere decir que estás vibrando ahí, en esa frecuencia, o porque de alguna manera estás en carencia y tienes que aportar esa frecuencia a tu vida, a tu trabajo, a tu mente, lo que sea. Es como que me confirma que estoy ahí o, y yo lo voy a saber cuando lea de qué descripción, qué propiedades y qué trabajan, ¿sí? Lo voy a leer y enseguida me va a resonar y va a ser como una devolución muy aclaratoria, si queremos, de lo que estoy, de qué me está pasando en mi vida y dónde tengo que hacer el foco, sobre todo, ¿sí? Ujú. Mira, acá Natalia dice, me regalaron una obsidiana. Bueno, llegó a su vida. ¿La obsidiana qué representaría, Ale? Bueno, hay obsidianas, entiendo que es una obsidiana negra, que es la más tradicional, la más común de conectar, y la verdad que la obsidiana, fíjate que es mirar hacia adentro, ¿sí? A esa parte, a nivel de trabajo personal, tiene muchas propiedades, ¿sí? Pero también es una piedra protectora que limpia las energías de los espacios, las descarga a la tierra, pero sobre todo tenían en las culturas aztecas los espejos de obsidiana, ¿sí? O sea que era una obsidiana totalmente pulida, como un espejo, y mirar en el espejo ayudaba a ver esa parte de oscuridad, no como negativo, sino la parte que tengo oculta. Esa parte de miedos, esa parte de ese lugar que no quiero acceder. Viste, por ejemplo, no, no, no me pasa nada.
ping, a la sombra. No, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. No reconozco, toda esa parte que voy tapando, que no me quiero trabajar, todo eso como que va a esa parte de sombra, no porque sea una parte mala, sino porque no hay luz, porque no lo quiero ver. Entonces la obsidiana va a sacar todo eso. Entonces, ¿cuándo es recomendable trabajar con obsidiana? Evidentemente que si estoy en un estado depresivo, no, porque primero me tengo que recomponer para poder hacer frente a lo que pueda llegar a visualizar. Pero si estoy en un estado de equilibrio a nivel personal, quiero profundizar y sanar todas esas cosas que me fui guardando, todas esas cosas que están ahí ocultas en esa parte tal, pues sí, estupendo, genial. Pero la obsidiana la verdad que es una piedra que tiene mucha maestría y que tiene muchísimas posibilidades de usar, Me muchísimas. encanta que haya surgido, que hayamos traído la charla a la obsidiana que habla de ir hacia adentro cuando toda la charla fue eso. Sí, mira Digo, vos, qué genial. toda la charla fue esto, tipo, reflexionemos. Bueno, Ale, quiero agradecerte. Entonces, ahí está tu curso en línea, La energía de los cristales. Si utilizan el código Gonzalo10, tienen 10 euros de descuento. Después yo les dejo la info en la descripción. Quiero agradecerte por haber estado aquí. Hay No, muchas gracias a más vos. preguntas, pero ya tendremos otra oportunidad para ir como un poco más al detalle de, bueno, cómo se limpia, qué hacer con él. O que nos dejen en los comentarios a ver si vos tenés en la semana algún ratito y respondes a algunos de ellos. Dale, genial. Y nada, dale, darte la palabra para que te despidas vos. No, yo estoy recontenta. Bueno, vos, viste, yo me pongo a hablar y Sí, no, sí. párenla, párenla. ¿Cuál es Después la a mí piedra me, para? después a mí me ponen en comentarios, Gonzalo, habla, me ponen. Y yo digo, ¿para qué quieren? A veces el silencio es necesario y ¿para qué quieren que hable si todo lo que A queremos veces saber lo pobre está dicho? Gonzalo tiene entrevistados muy pesados que no paran de hablar. Y bueno, la verdad que yo hago lo siento mucho. Pero Está bárbaro. por lo general me sucede así. Y no, yo encantada, a mí me encanta ir compartiendo. Y la verdad que me gustó mucho y siento como un alivio también el poder haber sacado este tema, Mm, porque es algo que se habla mucho en este mundillo, se habla más, digamos, de cara a las conversaciones internas y tal. Siempre estamos compartiendo contenido, información, teorías, ¿ok? Pero me gusta mucho llamar a la reflexión, sí. más que decir esto es así, esto es así, o sea, realmente que cada uno valore y se pregunte si es lo que siente, si realmente es necesario, ¿no? O sea que yo encantada, gracias por invitarme, Mm, estoy súper contenta y bueno, gracias, cuando Ale. quieras acá estamos. ¿Sabes qué? Quiero hacer un pequeño aporte a esto que decís, que yo estoy también que yo así con nuestra comunidad es esto, es la apertura total y hablemos y reflexionemos. Y me está sucediendo algo que es que noto que estamos todo el tiempo buscando que el título sea cómo se limpian los cristales. Digo, dame esto, ¿cómo se limpia el cristal? O ¿cuál es el cristal para esto? ¿Cuál es? Y digo, pero no queremos como esto. Por eso también esta charla reflexiva, ¿no? Como de charlemos un poco Sí, de esto. ¿No sí, queremos sí, ir un sí. poco más allá también y como entender qué hay detrás de esto más? Que Es todo que no sea sí, tan Gonzalo, sí, matemático. sí, claro, es que si entendemos que partimos de la base, si partimos de la base que en la energía no hay absolutos, que no hay cosas metódicas, sino que la transformación es a través del verbo, de la proyección, y donde realmente surge la maestría interior es cuando cada uno se permite sacar eso todo que lleva, que no sabe que lleva, que sí, que previamente tenemos que formarnos, estudiar para no meter la pata y no hacer cosas que nos puedan poner en riesgo y tal, sí, pero en la energía no hay absoluto. Entonces yo te puedo dar mi experiencia, mi opinión, pero en realidad el que tiene la verdad de lo que tienes que hacer y trabajar es la persona, es cada uno. Yo lo siento así. Ahora, después cada uno que reflexione con la almohada. Sí, sí, total. Bueno, Ale, gracias. Gracias por estar aquí. Te liberamos, nos veremos pronto. Tenés ahí la X y yo me quedo con la gente como siempre ahí una despedida. Dale, Gracias, Ale. gracias. Abrazo. Bueno, amigos, finalizamos esta charla entonces con Ale Llanelo. Ahí tienen Gonzalo 10 por si quieren tener descuento ahí en el curso de Ale. En la descripción les dejo la info. Me encantó que hayamos compartido esta charla súper reflexiva. Estamos como viviendo eso, ¿no? No sé si ustedes lo notan o no, me lo dejan ahí en los comentarios, pero todas las redes nos llevan a que todo sea en segundos y la información directa y clara y a veces necesitamos darnos el tiempo de reflexionar sobre lo que nos dicen, escuchar otras palabras, sacar nuestras conclusiones y como decía Ale, después en nuestra almohada armar nuestro propio libro de última.
Gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos prontito con más charlas. Y recuerden que esto está en YouTube también como Despertando con Gonzalo y que tenemos un canal de Telegram donde se pueden unir porque ahí les notificamos todo lo que hay constantemente. Gracias amigos por haber estado ahí, sus corazoncitos como siempre. Nos vemos muy pronto en una próxima entrevista. Adiós.